Este microprograma, el sobrino más desobediente de Sálvese quien pueda, llega gracias a nuestro Team Salvados, la comunidad premium de Sálvese quien pueda. Únete tú también desde 5 apoyen Chorris, denle like, compartan el video, suscríbanse al canal, tócanos la campanita para ser cómplices, suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y sobre todo, sigan yapeando y plineando. Y recuerden que también tenemos PayPal. ¡Sálvate y sálvanos! Soy Diego, no te voy a decir nada porque nos estamos haciendo tarde. ¡Ya, lanza, pelao! Que tú también vas a caer en flagrancia, miserable. Atentos con lo que pasará en unos momentos en el Congreso, donde empezaría una nueva lucha. Pero regresa. No, Diego, esa lucha no. Hablamos de una lucha de poderes entre el Poder Judicial y el Congreso de Pacotilla. Como ya te la cantamos, aprovechando la final del fútbol entre Alianza y la U, este mamarracho... Mamarracho, mamarracho. Basta con la música, pelao, tenemos que seguir con la información. Bueno, ayer la tercera sala constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima concedió en parte la medida cautelar presentada por la Junta Nacional de Justicia y le ordenó al Congreso suspender provisionalmente el proceso que busca remover a los magistrados de la Junta. Y como era de esperarse, este adefesio de Congreso respondió con su acostumbrado estilo autoritario y matonesco. Respondió que nica, que no suspendían nada y que hoy, de todas maneras, van a votar el informe que propone destituir a la Junta y así consumar un golpe parlamentario. O sea, los congresistas, varios de ellos, desafiando al Poder Judicial, avisaron que no acatarán un fallo de la justicia. Vamos por partes. El fallo de la tercera sala constitucional que ordena suspender el proceso contra la Junta resalta, entre otras cosas, que los magistrados de la Junta Nacional sostienen que el Congreso no siguió el debido proceso, entre otras cosas, porque vulneró los principios de tipicidad y legalidad contemplados en el artículo 2 de la Constitución, el cual indica que no te pueden procesar ni condenar por cometer un acto que no está señalado, o sea, tipificado en la ley como un delito. Es decir, si salir por la puerta de tu casa no es un delito, nadie te puede procesar y mucho menos condenar por abrir la puerta y salir a la calle. Y eso es lo que arbitrariamente aprobaron los integrantes de la Comisión de Justicia del Congreso: acusar, procesar y eventualmente destituir a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia por supuestas faltas graves que no están tipificadas en la ley. En ningún sitio dice que emitir un comunicado exhortando a la reflexión al Congreso, como lo hizo la Junta, es una falta grave. Se lo han inventado todo. Tras la emisión de la resolución judicial, ocurrieron cositas. La Junta Nacional de Justicia emitió un comunicado señalando que acatarán el fallo y no se presentarán en el Pleno del Congreso, tal como estaba previsto. ¿Y qué hizo el Congreso? Pues se puso en modo, si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? El primero en saltar fue el presidente del Congreso, quien a través de un comunicado rechazó el fallo. Pero no solo eso, aseguró que el equilibrio de poderes y la rendición de cuentas son pilares fundamentales para la democracia. ¿Rendición de cuentas? ¡Qué carepalo eres hoy! Tú que sacaste una ley para evitar ir preso. El comunicado es una amenaza velada a los jueces. Luego el Congreso confirmó en Twitter que la Junta de Portavoces acordó por mayoría continuar hoy con el Pleno para ver el informe contra la Junta Nacional de Justicia. Los congresistas más reputados de la derecha, como Chirinos y Muñante, y sus defensores de turno, aseguraron que la tercera sala constitucional estaba interfiriendo en las potestades del Congreso. Y así, todos ellos sacaron la carta del Tribunal Constitucional que sentenció que ninguna medida judicial puede interferir en las funciones del Parlamento. Para entender esto, debemos remontarnos a la elección de Pikachu Josué Gutiérrez como defensor del pueblo. En ese momento, el Sindicato de Trabajadores de la Defensoría presentó un amparo y un juzgado le dio la razón y ordenó detener el proceso para elegir al defensor. ¿Qué hizo entonces el Congreso? Presentar una demanda ante sus amigotes del TC, que por supuesto le terminó dando la razón al Parlamento. Desde entonces, el Congreso puede hacer lo que le da la gana y ningún juzgado puede interferir en sus decisiones. Pues fíjate que no. Y el fallo de la tercera sala constitucional cita otra sentencia del TC, donde señala que el Congreso puede ser sujeto a control cuando su conducta ocasiona la vulneración de algún derecho constitucional. ¿El Congreso está vulnerando los derechos constitucionales de los magistrados de la Junta Nacional de Justicia? Pues el juzgado considera que sí, porque se está vulnerando su derecho al debido proceso. Por eso dispuso que se detenga el proceso.
¿Y qué le pasa a los simples mortales cuando no acatan una decisión judicial? Pues serían procesados por desacato. ¿Y qué pasará cuando el Congreso se reúna hoy y siga adelante con el proceso contra la Junta, desobedeciendo el fallo de la tercera sala judicial? Según mi tía Rosita, la periodista y abogada Rosa María Palacios, el Congreso estaría incurriendo en desacato. Sería el fin de la separación de poderes e infracción constitucional. Otros abogados fueron más allá y advirtieron que los congresistas estarían cometiendo un delito común y no de funciones, por lo que podrían ser detenidos en flagrancia. Se pudrió todo. Bueno, en breve se conocerá el desenlace de este nuevo capítulo de nuestra política nacional. Se fue la canciller Ana Cecilia Gervasi y los presidentes Otárola y Boluarte tuvieron la ideota de nombrar en su lugar a un fraudista que considera que las fuerzas del orden no cometieron ninguna violación a los derechos humanos en las protestas, a pesar de las imágenes que demuestran que se cometieron asesinatos. Es más, esta persona defendía el año pasado la destitución e inhabilitación de Dina Boluarte cuando era vicepresidenta. Pero si crees que eso es todo, pues fíjate que no, porque además fue capaz de justificar los asesinatos cometidos por la dictadura de Augusto Pinochet. La primera medida que tomó el flamante canciller Javier González Olaechea fue desaparecer de las redes sociales. Eliminó su cuenta de Twitter, su página web, su Facebook. Pero las redes siempre dejan rastro y por eso se conocieron algunos de los tweets de González Olaechea, quien antes de ser canciller más parecía un troll. Como este, donde sostiene que Dina Boluarte debe buscar un médico calificado que la diagnostique. También escribía columnas en El Comercio y en una de ellas justificaba la inhabilitación de Dina Boluarte por supuestos actos ilícitos por el caso del Club Apurímac. Pero no solo lo escribió, también lo oralizó en una entrevista. Y entonces, dentro de esos escenarios, es muy posible, casi inminente, la salida del poder, pero estratégicamente entiendo que quienes impulsan por las distintas modalidades, primero quieren justificadamente el abandono del poder de la señora Boluarte para no quedarnos con ella si él termina saliendo. Y como te decíamos hace un momento, también es un prestigioso fraudista. Esto fue lo que le dijo al programa digital panameño Sin Rodeos, comentando las reformas políticas y electorales para evitar que vuelva a ocurrir algo parecido a la elección de Pedro Castillo, que según él obtuvo un triunfo cuestionado. Permitiendo algo que es muy necesario, reformas políticas y reformas electorales para no volver a votar en las urnas con las mismas reglas de juego y con los mismos jueces que permitieron el año pasado un triunfo cuestionado por parte del señor Castillo. Pero si eso te hizo levantar las cejas, prepárate para lo siguiente, porque como buen caserito de Willax, el nuevo canciller también justificó los abusos y crímenes de la dictadura de Pinochet en Chile, porque según él, había mucha violencia izquierdista. Los muertos terminan siendo mitos y finalmente también lo que sobrevino después fue un gobierno con mucha racionalidad económica, pero que tuvo que actuar represivamente. El de Pinochet, ¿no? Claro, porque hubo mucha violencia izquierdista. Esto último no merece mayor comentario, pero si te preguntas por qué Boluarte y Otárola eligieron a una persona como esta para dirigir la Cancillería, la respuesta no es tan difícil. Los presidentes necesitan de una persona que piense como ellos y defienda la narrativa de que en el Perú no se han violado derechos humanos, que la policía y el ejército asesinaron a civiles en defensa propia y que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un grupo de rojetes, obviamente ideologizado. Y todo eso es lo que ha dicho en los últimos meses el nuevo canciller. En esta columna en El Comercio asegura que el informe de la Comisión Interamericana es una inaceptable violación a la soberanía política del Perú y como todo buen representante de la DBA, se pelea cuando alguien dice conflicto armado interno, creyendo que esto es negar el terrorismo de Sendero Luminoso y el MRTA. Y por supuesto, defiende y justifica a policías y militares que asesinaron a civiles durante las protestas. Porque las imágenes no dejan mucha duda, la gran parte de las imágenes, que ha habido una provocación a una policía que ha estado prácticamente, en la mayoría de los casos, sin los
sin la protección debida. Pertrechos necesarios que ha obligado a la propia señora Presidenta de la República a disponer hace 10 días por decreto supremo la habilitación del uso legítimo de la fuerza, recordando que en el derecho en general y en las partes más amplias del derecho internacional público, el uso legítimo de la fuerza es potestad del Estado. El gobierno necesita de alguien así para defenderlo a nivel internacional. Tarde parecen haberse dado cuenta que el Perú se ha convertido en un apestado en el mundo por las violaciones de los derechos humanos cometidos durante las protestas contra este régimen. Otra cosa, ¿se habrán enterado los representantes de nuestra política más conservadora que el hijo y la nuera del flamante canciller se ganan la vida honradamente grabando y publicando material triple X? ¡Dios mío! ¡Nos van a caer las 7 plagas por pecadores! Los primeros que hicieron la finta fueron los congresistas que dijeron que se debería investigar al hermano de la presidenta Dina Boluarte, Nicanor Boluarte, por la reunión que sostuvo con el alcalde de Nanchoc, Nixon Hoyos, quien 9 días después recibió 20 millones de soles para obras en su distrito. Esta vez fue el turno de la Fiscalía de la Nación, que para no seguir haciendo roche por la demora, anunció el inicio de una investigación preliminar contra Nicanor y el suertudo alcalde de Nanchoc en Cajamarca por los presuntos delitos de colusión agravada y tráfico de influencias en agravio del Estado. También serán investigados los amigotes de don Nicanor, entre ellos los hermanos Noriel, Jorge y Antonio Chingay, Víctor Torres Merino, Héctor Ugarte Nina, entre otros. ¿Ustedes creen que la fiscal de la Nación y amiguísima de Dina, Patricia Benavides, hará un trabajo serio? Ya pareces nuevo. ¡Listo! ¡Nos vamos! Si te gustó este adefesio y despreciable pseudo noticiero, dale like, comparte el video, miserable, suscríbete al canal, tócanos la campanita para ser cómplices y sobre todo, sigue yapeando y plineando. ¡Ya, pelado! Llévate esta basura de programa y edita rápido, miserable.